Buenas noches, hermanos. Hoy pues sí, llegamos a la noche final de la serie. Hemos visto en esta semana, el lunes comenzamos con lo que es un recuento de las distintas perspectivas principales y una elaboración, una elaboración de la perspectiva de un Adán histórico comprobado tanto por las escrituras como por la ciencia. Luego, el día martes, enfocamos en Lamoureux, Dennis Lamoureux, el canadiense, que propone que Adán no existió. Sin embargo, propone que eso no afecta la inspiración de la Biblia, ni la salvación, ni ninguno de los otros temas. Los sigue defendiendo y parándose firme en ellos. Entonces, el día miércoles, ayer, repasamos tres pensadores, y cada uno de ellos, pues, observaba o miraba el asunto del Adán histórico desde la óptica del proceso evolutivo. El más leve en cuanto a la evolución, John Walton, empezamos con él ayer, vimos su modelo arquetípico y lo que él propone como los orígenes de Adán y Eva. Vimos después, ya entrando más en polémica, a Peter Enns, su perspectiva de que el Adán histórico es producto de la evolución y todo lo demás detalles que él elabora. Y sucesivamente vimos a William Lane Craig para terminar la noche y su nuevo libro y la postura de él sobre el Adán histórico, producto de la evolución. Pero William Lane Craig añade una dimensión al tópico, a la discusión, y es su perspectiva de que Génesis del 1 al 11 es mito e historia, y repasamos los temas y las doctrinas que él, o las porciones, digamos, los relatos que él despide como fantásticos e inconsistentes. Entonces, pues hemos repasado todos estos puntos de vista. Hoy vamos a tocar a Joshua Swamidass. Joshua Swamidass propone una perspectiva diferente a las que hemos visto, por eso lo estamos incluyendo. Había pensado incluir a Andrew Locke también esta noche, pero no lo voy a incluir. Simplemente le voy a hablar al final de terminar con Swamidass de la variación que él le hace a esta postura, porque él adopta esta postura y le hace una pequeña variación significante, pero no se desvía demasiado de esta perspectiva, y pensé que sería repetitivo hacerlo desde esa perspectiva también. Entonces, ¿quién es Joshua Swamidass? Es médico, científico, profesor asociado de laboratorio y medicina genómica en la Universidad de Washington, en San Luis, donde se especializa en la intersección entre la medicina, la biología y la química. Es un científico muy bien preparado, muy buen catedrático también. Tiene doctorados en medicina y en información y ciencias computacionales. Y es autor de múltiples publicaciones profesionales y del libro que nos toca en esta noche interactuar con él, que es el Adán y Eva genealógico. Un poquito sobre su testimonio o su historia antes de entrar en su teoría. Swamidass se cría en un hogar cristiano. Swamidass desde pequeño aprende a ser un creacionista de tierra joven. Y vemos un común denominador. Varios de los que hemos tratado esta semana primero fueron creacionistas de tierra joven y luego abandonaron esa perspectiva. Y todos la abandonan por lo mismo, por la misma razón. Estudian la evolución y llegan a la conclusión que la evolución humana, según la metodología darwiniana, pues eso es realidad, y ahora nos toca ver qué hacemos con la Biblia para que la Biblia se acomode a lo que la ciencia propone. Esa fue la historia también de Swamidass, pero Swamidass en su intento o su idea o su objetivo no es redefinir la Biblia. No es necesariamente cambiar la forma en que vemos Génesis, porque él quiere seguir siendo creacionista de tierra joven y evolucionista. Él quiere mantener los dos. Él rechaza
la evolución teísta en título, porque dice que ellos rechazan la creación, el creacionismo. Y él quiere ser creacionista y evolucionista, los dos. Entonces él propone un modelo, que es el que vamos a ver hoy, donde teóricamente se pueden mantener las dos posturas. Se puede creer completamente en la evolución, que se enseña en nuestras universidades, de la A a la Z, y se puede creer lo que dice Génesis, literalmente, tal como lo dice, como lo cree cualquier creacionista de tierra joven. Y ese es el modelo que él propone. Entonces vamos a mirarlo y vamos a considerarlo. Swami Das propone una nueva perspectiva cuyo objetivo es armonizar el relato de Génesis y las ciencias modernas para que ambos puedan permanecer en la conversación. Su perspectiva es peculiar porque intenta preservar la interpretación literal de Génesis 1, del 1 al 3, y a la vez sostener la teoría de la evolución humana. También toda la evolución en general, pero en particular la evolución humana, en su totalidad sin modificar nada. Él titula su propuesta El Adán y Eva genealógico. Y Swami Das, que estudia genética, genoma, científicamente, hace una distinción entre la genética y la genealogía. Y él afirma, la genética no es genealogía. Y lo aclara súper bien en su libro. Dice que la genética nos enseña que el genoma de un individuo se va diluyendo a través de subsecuentes generaciones. Y da todos los gráficos, las matemáticas, pero eso es algo que se aprende en genética desde la secundaria. O sea, de cada padre uno recibe la mitad de su genética. La mitad de su perfil genético. Y ya cuando nosotros tenemos un hijo, esa mitad que teníamos de nuestro padre, ahora nuestro hijo recibe una cuarta parte de lo que era de mi padre. Y el hijo de él un octavo. Y cuando llegas a la quinta generación, esa quinta generación no tiene nada genético que ver con mi papá. Pero genealógicamente sí. Genealógicamente esa quinta generación es descendiente de mi papá. Entonces dice, por la genética no vamos a encontrar nunca un Adán y Eva padres de la humanidad, jamás. Porque la genética después de 5 generaciones, como mucho 10 generaciones, ya no queda nada. Pero la genealogía permanece, porque no está basado en la genética. Es la primera aclaración que él hace. Él dice que generalmente no cargamos rastro alguno de ADN de nuestros antepasados distantes, ninguno. Esto comienza a suceder después de unas 5 generaciones, como les expliqué, y después de 10 generaciones o más, la mayoría de nuestros antepasados en el árbol genealógico ya no contribuyen ADN directamente a nuestro genoma. Si heredamos ADN de alguien, eso es cierto que sí heredamos ADN de alguien, pero casi todo viene de un grupo pequeño de ancestros, que ya no se remonta tan lejos hacia atrás. Y por esa razón Swami Das afirma que nuestra descendencia genealógica es preferible al tratar de establecer a Adán y Eva como progenitores nuestros. Si hemos de hacerlo, por la genética no se va a lograr. Y entonces algo muy interesante surge de esta conversación. Y él propone y dice, y yo creo que según este acercamiento, lo que dice es cierto, la ciencia no tiene nada que decir con respecto a las genealogías, porque están fuera del campo de la investigación científica. Entonces la ciencia te habla de la genética, Génesis te habla de la genealogía, y no intersectan en ningún momento. No hay ningún conflicto entre ellos. Y hasta cierto punto tiene razón. Entonces él propone su tesis, la tesis de su modelo, llamémosle el modelo genealógico del origen humano. Su tesis consiste en 6 proposiciones que aparecen en su libro de la página 25 a 26, y estas son las 6. Primero, Adán y Eva vivieron recientemente en el Medio Oriente, quizás tan recientemente como hace apenas 6,000 años.
Esa primera propuesta cae muy bien al creacionista, porque es lo que la Biblia aparenta comunicar. Y esa es la primera premisa o la primera proposición de su modelo. Segundo, Adán y Eva son los ancestros genealógicos de toda la gente que está viva hoy, aunque en algún momento de nuestro pasado vivieron humanos biológicos que no descendieron de Adán y Eva. Entonces ya vas entendiendo por dónde va el hombre. Él establece que lo que dice la Biblia de Génesis y de Adán y Eva es cierto, y eso aconteció. Pero que paralelo a eso y antecedente a eso, antecediendo eso, la aparición de Adán y Eva, con miles y millones de años, todo el proceso evolutivo ha funcionado. Entonces, eso tiene las dos cosas. La evolución es cierta, todo el hombre desciende de los simios mayores hasta llegar hasta el Homo sapiens. Y por otro lado, Dios crea a Adán y Eva en un jardín y toda la historia esa se desarrolla tal cual. Y parte de lo que hace su modelo es cómo se relacionan los de afuera del jardín con los que están adentro del jardín. Entonces, por ahí es por donde el hombre va en su explicación. La tercera proposición es que Dios creó a Adán y Eva en forma especial, sin que ellos tuviesen ancestros. Ellos no descienden de ningún común ancestro, son una creación especial de Dios. Entonces Dios crea Homo sapiens de la nada, Adán y Eva, y Dios crea Homo sapiens a través del proceso evolutivo, a través de millones de años de descendencia. Las dos maneras. Número 4, los descendientes de Adán y Eva se reprodujeron con los humanos biológicos que estaban afuera del jardín del Edén. Se mezclaron, reproducieron. 5, la creación directa de Adán y Eva es el único milagro que se permite en el modelo, porque él insiste que este modelo sea verificable científicamente y en ninguna propuesta científica permite milagros. Entonces, el único milagro en el modelo es que Adán y Eva fueron creados milagrosamente por Dios, de la nada, de no, una creación de no. Pero es lo único que se permite en el modelo de él que sea milagro. Todo lo demás se explica por procesos naturales que permiten entonces investigar, experimentar y verificar si esas cosas son o no son. Y por último, los humanos biológicos fuera del Edén compartieron ancestros en común con los grandes simios y su población siempre fue mucho mayor que la de una sola pareja, Adán y Eva. Entonces, esas son las 6 proposiciones de su modelo. Entonces, tiene varios gráficos, pero el más simple es este. O sea, que ilustra el concepto de él. La línea oscura, la línea negra, traza el jardín del Edén. Ahí comienza toda la historia bíblica en el jardín del Edén. La caída de la línea representa la caída del hombre y el hombre entonces sigue viviendo, los descendientes de Adán y Eva, como criaturas caídas. Pero la línea clarita es la línea de la evolución, de lo que han venido evolucionando y que en algún momento, después que han caído los seres humanos, se intersectan los dos y comienzan a procrearse. Entonces los de afuera pasan a ser también eventualmente descendientes de Adán y Eva. Entonces ese es el modelo de él en cuanto a tiempo. Nótese que Génesis 1:1 no es el principio. Es el principio de lo que Dios hizo en el jardín del Edén. Pero el principio real está por acá atrás, que es todo el proceso evolutivo. Entonces, al él elaborar un modelo así, su intención es que nuestras preocupaciones bíblicas
estén tranquilas, porque lo que dice la Biblia sucedió tal como sucedió, y no tenemos que cuestionarnos ni preocuparnos. Y a la vez, el científico evolutivo puede estar tranquilo, porque su teoría de evolución está intacta, se ha tocado y se está defendiendo, y es la perfecta solución para que todo el mundo esté contento. Pero yo creo que ya todos sabemos que eso es un poco fantástico, para tomar la palabra prestada de mi amigo William. Es algo un poco fantástico que esto suceda de esta manera. Vamos a mirar un poquito más en detalle el modelo. El modelo parte de que Adán y Eva son creados dentro del jardín, y en ese jardín no hay muerte. Es tal como lo describe la Biblia. Un lugar perfecto. Totalmente. Ellos son perfectos, tal cual Génesis afirma, en contraste con algunas de las versiones que hemos visto, que proponen que Adán y Eva no eran perfectos, pero como no había ley, pues no eran condenables por su maldad. Él dice que no, Adán y Eva eran puros, ellos no tenían maldad, ellos fueron creados bien, todo lo que Dios hizo fue bueno en el jardín, todo en el jardín. No obstante, desobedecieron a Dios y son expulsados del jardín. Y ahí es donde se pone interesante la cosa. Porque al ser expulsado del jardín, el mundo de afuera del jardín, que lleva millones de años experimentando muerte, dolor, todas las consecuencias del proceso evolutivo. El proceso evolutivo no es un proceso pacífico, ni calmado, o sea, es un proceso violento. O sea, las mutaciones producen defectos. La mayoría de las mutaciones son para deteriorar el organismo y la gente muere. Solo las mejores van sobreviviendo, todo el proceso. Entonces, la vida afuera está normal, es la vida del proceso evolutivo, pero ahora se juntan estos seres humanos también con otros seres humanos. Ahora, los humanos biológicos, que es como él le llama, los humanos biológicos que habitan fuera del jardín, no son responsables por sus pecados, porque ellos tienen una inocencia original. A ellos nunca se les ha dado una ley a la que ellos tienen que obedecer, y si no, pues hay penalidades. Si no hay una ley y una penalidad, entonces, aunque hagan cosas mal hechas, que nosotros llamaríamos pecado, no tienen que dar cuenta por eso. Nadie les va a pedir cuenta por esa maldad. Los que están afuera. Sin embargo, los que salen del jardín, ahora sí salen bajo maldición y bajo condenación, porque han pecado contra Dios, han desobedecido a Dios y han tenido ya su consecuencia. Y esto nos lleva a considerar los tres tipos de personas que propone Swamidas. Son tres tipos de personas. Entonces vamos a mirarlo de cerca, porque aquí está quizás el corazón de la teoría, o sea, de todo el modelo. Primero tenemos a Adán y Eva y sus descendientes puros, sin contaminar. Los hijos que ellos tuvieron que no se habían mezclado con nadie, estaban en el jardín y todo andaba bien. Segundo, tenemos la gente que vivía fuera del jardín, y esto se habían mantenido puro entre ellos. Ellos no se habían mezclado con los de Adán y Eva. Son dos grupos de personas, los que están adentro del jardín y los que están afuera. Y el tercer grupo es la mezcla, cuando por fin empiezan a reproducirse unos con otros. Entonces, todas las preguntas teológicas más complicadas vienen aquí. O sea, ¿cómo eran esta gente de afuera comparado con Adán y Eva? ¿Tenían la imagen de Dios o no tenían la imagen de Dios? ¿Tenían un alma o no tenían un alma? O sea, eran seres espirituales o eran seres animales. O sea, ¿cómo es esto? Explícanos. Entonces, él provee un gráfico en el libro, y yo lo que hice fue traducirle el gráfico, si lo voy a poner, donde él desglosa los tres grupos. O sea, están los que están afuera, y fíjate que todos son Homo sapiens. Homo sapiens por vía de la evolución, Homo sapiens creación de nuevo, y Homo sapiens ya caídos. Entonces, no cambia el estatus, o sea, de la humanidad, y tiene un montón de capítulos sobre la humanidad, y hay otro debate sobre lo que es ser humano, que ese no lo vamos a tocar esta noche. Pero él entra en ese debate y él dice que todos son seres humanos. Los que estaban afuera, los que estaban adentro, y obviamente
lo que produjeron cuando se mezclaron. Todos tienen la imagen de Dios. Todos son alma relacional y todos tienen derechos humanos y dignidad. Y eso lo pone a lo largo. Entiende que esto parece un poco extraño hablar de esta manera sobre estas personas, pero él está respondiendo también a una teoría que se llama poligénesis, que es una teoría social que muchos han aceptado, adoptado, de que distintos grupos han evolucionado separados y por lo tanto hay razas superiores y razas inferiores. De ahí sale que la gente de color son inferiores a la gente blanca, porque ellos todavía no han evolucionado hasta donde hemos llegado nosotros los blancos. Entonces hay una teoría que se llama poligénesis, que es una teoría evolutiva, pero que en vez de todo el árbol partir de un grupo pequeño, hay un árbol que surge aquí, otro que surge allá, otro que surge allá. Y entonces él rechaza esto categóricamente y por eso habla de que aquí él no está haciendo esto. Él aquí todos tienen dignidad, todos son seres racionales y todos tienen derechos humanos. Porque aquí nadie es inferior a nadie. Y él es claro en eso. Ahora, las diferencias. El que está afuera experimenta muerte física, experimenta dolores de parto, experimenta todo lo normal que un ser humano experimenta. Los que están en el jardín, Adán y Eva, pues ellos no saben lo que es muerte física, tampoco saben lo que es una muerte espiritual, porque ellos están bien con Dios, y no tienen dolores de parto. Entonces, o si tienen, son mínimos. Entonces, eso es lo que ellos están experimentando en el jardín. Él propone que el tiempo en el jardín fue un tiempo largo, que la caída no ocurrió instantáneamente. O sea, que ya, si el castigo es que aumentaría el dolor de parto, es porque ya Eva sabía lo que era dar a luz. O sea, y ya habían tenido hijos y hijas. Entonces, que la Biblia no los menciona, pero, o sea, él propone que el tiempo en el jardín fue un tiempo largo, que cuando ellos son expulsados del jardín, todo el familión es expulsado del jardín. No solamente 3 o 4 gatos, o sea, todo el mundo afuera, y son bastantes. Claro, nunca tantos como los que hay afuera, porque los que hay afuera es todo, quizás unas 10.000 personas se calcula, más o menos unos 10.000 humanos biológicos. ¿Ve? Pero del jardín él no calcula cuánto, pero que eran un buen grupo significante. Y ya afuera, pues todo el mundo experimenta muerte física, pero ahora esta gente que no conocían lo que era una muerte espiritual, también la empiezan a experimentar. La muerte espiritual, y para todo el mundo aumenta el dolor de parto. Ahora, en cuanto al pecado y la maldad, los de afuera tenían maldad, pero no se consideraba transgresión, porque no hay un código que han transgredido. Por lo tanto, no son dignos de condenación ni de juicio. En el jardín no había maldad ninguna ni transgresión hasta que cayeron. Pero ya cuando están afuera todos mezclándose, hay transgresión, hay maldad, y ahí es donde el pecado original impacta a la humanidad. Cuando ellos salen del jardín y comienzan a reproducirse con los que están afuera, de ahí parte entonces el efecto de la caída que habla Pablo a los romanos, entra a todos los seres, los que están afuera, los adentro, y todos ya entran bajo condenación. Entonces, esas son las 3 categorías de personas. Ahora, preguntas que él no contesta en el libro, que una pregunta que es muy importante, es en qué momento y de qué manera produce la evolución un ser a la imagen de Dios, que se distinga de un ser que no sea de la imagen de Dios. Si todo es por reproducción, en algún momento un ser que no es portador de la imagen de Dios da luz a un ser portador de la imagen. ¿Cómo así? ¿Cómo funciona eso? ¿O será que Dios llega y le pone la imagen allá, ser viviente,
como algo que se le añade. Él no toca eso. Él no trata ese tema. Pero el que no vamos a cubrir hoy, que es Andrew Loki de Hong Kong, él acepta este modelo. Pero la diferencia de él es que para él, esta gente no tenía la imagen de Dios. Esta gente que llegaron a ser anatómicamente igual que tú y yo, pero no tenían la imagen de Dios. Entonces, la teoría de Loki se desvía por ahí y eso añade varios componentes. ¿Qué sucede cuando los portadores de la imagen se reproducen con los que no son portadores de la imagen? Se pueden reproducir porque biológica y anatómicamente son idénticos. Entonces, de esa manera, dice Loki, el otro pensador, de esa manera, los que no eran portadores, al reproducirse con los portadores de la imagen, su criatura, sus hijos, todos son portadores de la imagen de Dios. Por parte de madre o padre, del que viene con la imagen. Entonces, ahí la imagen de Dios entonces pasa al resto de la humanidad. Pero hay humanos que no tienen la imagen de Dios. Y Loki inclusive argumenta que pudieron haber habido humanos que no reprodujeron con Adán y Eva, con los descendientes de Adán y Eva, y que siguieron reproduciéndose ellos entre sí en alguna parte del mundo, y que pueden existir teóricamente, aunque él lo duda, teóricamente pueden existir seres humanos entre nosotros que son de esa línea, que no son portadores de la imagen. Y bueno, ya usted sabe la caja de Pandora que se destapa ahí. O sea, eso ya es un asunto de otra. Por eso no vamos a entrar en Loki en esta noche. Quizás en un futuro, si a usted le interesa, investigue. Andrew Loki está en las redes, tiene sus libros y tiene su tesis bastante clara. Y es el hermano Andrew, él es creyente. Él escribió un libro sobre la resurrección de Jesús. Brutal, buenísimo. No es porque añade argumentos nuevos a favor de la creación, de la resurrección, sino porque tiene la lista más exhaustiva de las posibles explicaciones que se pudieran dar para contradecir la resurrección y por qué no funciona. Pero es una lista extensa que yo no la había visto en ningún libro jamás. O sea, es tremendo pensador. Pero bueno, en el modelo de Adán y Eva le gustó este modelo, pero lo modificó según él consideraba que no podían ser portadores de la imagen antes. Seguimos. Según Swami Das, cada grupo tiene estatus especial. O sea, todos los grupos tienen estatus especial. Los de afuera eran genéticamente, culturalmente y evolutivamente humanos. Es decir, eran 100% humanos. Como usted y como yo. Por tanto, Adán y Eva son expulsados del Edén y comienzan a mezclarse con los de afuera, ya que no habían barreras genéticas para la reproducción. Porque una de las preocupaciones que vimos en otra perspectiva, la perspectiva de Enns y la perspectiva de Lamoureux, es que cómo se va la reproducción entre el ser humano y otros antecesores sería muy difícil. ¿Por qué? Porque por la genética. O sea, el sistema reproductivo es muy picky, se dice en inglés, es muy selectivo para permitir reproducción. Entonces, inclusive hasta en el reino animal, los animales no pueden reproducir con cualquier animal. Tiene que haber una cercanía genética muy, muy cercana para que haya una reproducción. Inclusive hay casos de animales que sí llegan a reproducirse, pero aunque están muy cerca, lo que paren o lo que viene, la criatura que es producto de esa reproducción es infértil. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque hay una barrera. Y entonces, él elimina ese problema, porque si los de afuera son anatómicamente idénticos a los de adentro, pues los genes pueden fluir sin problema ninguno, sin obstáculos. Ahora, el modelo propone que los genes de Adán y Eva se mezclan libremente con los de la población que es de afuera, que es mucho más numerosa. ¿Y qué sucede con la genética de Adán y Eva?
se va disminuyendo, se va deteriorando. De 5 a 10 generaciones ya eran descendientes genealógicos de Adán y Eva, genealógicos, pero genéticamente no había ya rastro de Adán y Eva en ellos. Entonces, eso es parte de la teoría y de lo que él propone para que esto funcione. Entonces, la calidad especial de Adán y Eva eventualmente permeó toda la humanidad globalmente, a más tardar para el tiempo en que aparece Jesús. Al principio me pareció arbitrario, porque él dice que llega el momento donde todo el mundo es portador de la imagen, porque ya toda la gente que están viva son descendientes genealógicos de Adán y Eva. Y los que no lo eran ya han muerto. Entonces, pero ese momento tiene que suceder antes del año primero antes de Cristo, después de Cristo. Me pareció arbitraria esa fecha. ¿Por qué el año 1 después de Cristo? Y hay un propósito para esto. Esto es necesario para permitir que los autores del Nuevo Testamento puedan afirmar que Adán y Eva eran padre y madre de todos los que estaban vivos, todo ser viviente. Entonces, de esa manera, la inerrancia de la Biblia se sostiene. Adán y Jesús no estaban equivocados, tenían razón, porque al llegar la era de Jesús y de los discípulos, ya todo el mundo que quedaba vivo era descendiente de Adán y Eva. Entonces, en su mente, toda referencia que hace Pablo y hace Jesús corresponde a los descendientes de Adán y Eva nada más, no a los demás, los que murieron y no siguieron propagándose. En ese punto donde todo el ser humano del planeta es infectado con la condición caída y por tanto merecen condenación por causa del pecado, llegan a ser inelegibles para el reino de los cielos. Vea, aquí hay bastante problema y él no lo desempaca mucho, él deja muchas cosas en el aire. Al igual que Walton, no Peter Enns tanto, pero al igual que Walton, todo lo que Swami Das te dice es, esto es una posibilidad. Esto es algo, yo estoy proponiendo algo que es posible. Quizás sea, quizás no sea. O sea, él no se compromete verbalmente por escrito con estas teorías, sino las propone como posibles alternativas que quizás no sean ciertas y quizás sí, pero por lo menos meritan ser consideradas. Claro, él lo cree, si no, no escribiera el libro y no lo proponiera. Pero no firma el papel, no firma el papel porque entonces se amarraría él a esto y si mañana está equivocado, para siempre su nombre está amarrado a una teoría equivocada. Y eso es parte de un jueguito que se juega. Pero fíjese que el problema aquí es grave, grave problema. Según este modelo, entonces lo que Swami Das propone es que hasta que una persona no se casaba o no se reproducía con uno de los de adentro del Edén que habían sido expulsados, con alguien de la línea de Adán y Eva, no estaban bajo condenación. Y que llegó hasta el tiempo de Jesús, 2000 años, para que el último que faltaba ya quedara bajo la maldición del pecado. Entonces ya, cuando Jesús y los discípulos hablan, pues ya todo el mundo está bajo la maldición del pecado. Pero por 2000 años hubieron cantidad de gente en el mundo que murieron sin nunca haber estado bajo la condenación del pecado, porque no se habían reproducido con Adán y Eva, o los descendientes de Adán y Eva. Él no lo trata, pero la puerta la abre. Y es obvio que esto es un grave problema. Implicaciones teológicas de Swami Das, hay muchas. Pero la muerte humana antes de la caída es un problema, bíblicamente hablando. Porque precisamente la amenaza de Dios a Adán y Eva es que si comen del árbol, ese día morirían, introducirían muerte en el jardín. Introducirían muerte entre los seres humanos. Entonces, según Swami Das, eso solamente es para el jardín, no para los de afuera. Entonces, él crea una dicotomía
Él crea dos líneas paralelas. Una con la cual Dios no trata para nada y otra a la que Dios le demanda. Y luego a la que Dios le demanda peca y entonces vamos a aplicarle entonces a las que yo no le demandé nada. Ahora le vamos a aplicar todo el castigo de los de estos. Entonces teológicamente hay problemas con esto. También él redefine lo que es el concepto del principio. En Mateo 9:4 y en Marcos 10, Jesús usa la frase en el principio. En Mateo Jesús hace una pregunta. Él dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Swami Das responde en el libro y dice, ¿a qué principio se refiere Jesús? ¿Al principio de cuál historia? ¿Al principio de la evolución o al principio del jardín? Porque hay dos principios. Pero cuando tú vas a las escrituras, eso no es lo que tú lees. Eso no es lo que tú lees. En Génesis 1:1 no dice que en el principio creó Dios el jardín del Edén. ¿Qué te dice? Los cielos y la tierra. Pero él tiene una explicación para eso también. Vamos a ver en un momentico. Swami Das aplica la inmortalidad solo dentro del jardín. Eso es un problema. Cuando Dios dice el día que comieres del árbol, de cierto morirás. Aquí Swami Das se atribuye demasiado libertad, me parece a mí, al interpretar esto. Porque él dice en el libro, bueno, comieron y no se murieron. ¿Qué pasó? Entonces dice Swami Das, él sugiere que el ser exilado del jardín era el plan B de Dios. Entonces, como Dios es sorprendido por lo que hicieron esta gente al desobedecerlo, lo que escoge exilarlos en vez de matarlos porque tuvo misericordia con ellos. Entonces implementó el plan B. Voy a soltarlos, voy a dejarlos libres, no los voy a matar por misericordia, pero están bajo condenación. Eso es lo que dice Swami Das. Claro, eso es una libertad, demasiado libertad que se toma para reinterpretar la mente de Dios y el por qué Dios hace las cosas que hace. Cuando todo teólogo entiende por qué Adán no se cae muerto en el momento. Porque hay una muerte física y una muerte espiritual. La muerte espiritual sucedió al instante. La muerte física demoró un tiempo, porque el cuerpo comenzó su proceso de deterioro. Algunas de las propuestas problemáticas de Swami Das, hay muchas. Dice, la primera que quiero tocar es esta. La evidencia de la evolución del simio al hombre es convincente. En todo el libro, él te habla con total certeza de que la evolución humana es una realidad. Eso para mí es problemático porque yo entiendo que no es así. Y desde mi perspectiva, como creacionista, yo creo en la evolución, como hablamos ayer. Creo en la microevolución. Creo en la adaptación. Creo que en las especies se producen cambios. Y toda esa microevolución yo la veo como atributos de un diseñador maravilloso que es un ingeniero de ingenieros, que sabe diseñar las cosas para que se adapten a los cambios y no se mueran con un cambio de temperatura. Ahora, la evolución humana, o sea, yo la niego categóricamente, bíblicamente, históricamente y científicamente. Y bueno, ese debate para otro día, si alguien quisiera tenerlo, hay 1000 gente con quien lo puedes tener. A mí no me interesa debatir. Número 2, dice él que tenían que existir gente fuera del jardín. Y desde el principio te dice, uno de los beneficios de mi teoría, de mi modelo, es que al fin vamos a resolver el misterio de la gente que vivían afuera del jardín. Yo me digo, yo no sé de qué misterio este hombre está hablando. Tú lees Génesis 1 y 2 y ahí no hay misterio ninguno. De gente que viven afuera del jardín. ¿Sabe dónde viene el misterio? Hacer misterio. ¿De dónde sacó Caín su esposa? Pero, de nuevo, hay una explicación para eso, que no involucra gente fuera del jardín y gente adentro del jardín y todo este rollo. O sea, cuando empezamos a añadirle el tiempo de reproducción, la cantidad de hijos que se podían tener, y se hace la matemática de población, de aumento de población, te das cuenta que
en los 150 años o 130 años antes de Caín matar a Abel. O sea, ya había por lo menos de 40 a 50 mil personas en el planeta. Entonces, claro que se podía sacar una. Y hay gente que saca un número más conservador y dice, no, como mucho habían 5.000 personas. 5.000 personas es suficiente para que haya un pueblo por allá con unas 300, 700, 1.000 personas y de allí sale la mujer de Caín. O sea, no es un problema. Es un problema si tú te imaginas que todo lo que pasa en el capítulo 1, 2 y 3 pasó en un mes o en 3 semanas. Ahí sí hay problema. Pero obviamente no fue así. Entonces, él dice que era la intención de Dios que Adán y Eva se mezclaran con los habitantes que estaban afuera del jardín. Siempre fue parte del plan de Dios. Ok. Aquellos de afuera del jardín, los mortales, hubiesen sido introducidos al jardín si Adán y Eva hubiesen permanecido fieles. Que el plan de Dios era que si Adán y Eva permanecían fieles, el hombre anatómico, biológico que había surgido por la evolución, sería también introducido al jardín y adquiriría vida eterna como la que tenían Adán y Eva. Pero Adán y Eva fallaron y los de afuera no tuvieron la oportunidad de entrar en el jardín. La caída no fue universal, sino que la aplica solo a los descendientes de Adán y Eva. Los de afuera no han sufrido una caída. Sufren las consecuencias de la caída. Pero la caída la sufren solamente los descendientes de Adán y Eva. Él también resuelve el problema de los nefilim. Porque él dice que los hijos de Dios son los que están afuera del jardín y las hijas de los hombres son los descendientes de Adán y Eva. Y ya, resuelto el problema. No hay que estar averiguando si eran ángeles, si era aquello, si lo otro. Ya, los de afuera del jardín se mezclaron con los que estaban adentro del jardín. Número 7, Génesis 1 solo habla de la creación del Edén. Génesis 1 solo habla de la creación del Edén. Entonces, ¿cómo explicamos que Dios comienza Génesis 1, que el cielo y la tierra, el primer día y el segundo día? Dice que todo ese capítulo 1 está hablando de cómo Dios creó un jardín especial. Y luego lo pobló ese jardín con animales y con Adán y Eva. Ahora, no sabemos, y él no explica, si los animales que habían en el jardín habían entrado de afuera o si Dios también creó animales dentro del jardín. Pero como él dice que el único milagro que se permite en el modelo es que Dios haya creado a Adán y Eva de nuevo, entonces tenemos que asumir que los animales en el jardín habían entrado de afuera. Dios los había permitido a los animales entrar. Entonces, hay un montón de problemas con esto, pero en parte, y leer el capítulo 1 de Génesis y decir que eso solamente tiene que ver con el jardín es eisegesis, es meterle al texto lo que el texto no te está diciendo, traérselo de afuera. Número 8 dice que la frase de Pablo, que de uno, hablando de Adán, de uno, en Hechos 17:26, no quiere decir Adán, sino es uno genético, de una persona viene otro y de otra, pero no es Adán. Había, número 9, un tipo de pecado antes de la caída que no era juzgado, y solo después de la ley adánica es que se demanda justicia por el pecado. Número 10, la caída desató gran maldad en la población pacífica y amorosa, está mal escrito, pero debe decir amorosa, que vivía afuera del jardín. Entonces, este es el escenario que él pinta. La gente afuera del jardín que han ido evolucionando son gente pacífica, son gente amorosa, son gente buena. Salen esta gente del jardín, entre ellos los asesinos como Caín y toda esta gente que están bajo la maldición de su pecado, y lo que crean es un desastre. Entonces los de afuera empiezan a haber violencia y de ahí eso llega a una violencia tan grande que Dios tiene que destruir toda esa región con un diluvio local. Entonces, porque el diluvio tampoco es universal, es local. Entonces, pero ya él no toca el diluvio casi, nada más que lo menciona en un papel que escribió, ni siquiera en el libro. Pero ese es el modelo, la imagen que quiere que uno vea de su modelo. Ahora, ¿cuál es mi opinión sobre su postura? Algunas cosas positivas. Creo que Swaminatha tiene las mejores intenciones y su acercamiento es mucho más amigable a las diversas posiciones que el de ninguno de los otros.
Swami Das legítimamente es la persona que quiere tener paz con todo el mundo. Su blog se llama Peaceful Science, ciencia pacífica. Entonces él no quiere, él no ofende al que no está de acuerdo con esta postura, con él todo tan bienvenido a la mesa. Esa actitud es una buena actitud, o sea, y es algo recomendable, porque William Lane Craig el otro día en línea dijo que los que creen una creación de tierra joven son una vergüenza al evangelio. O sea, un ataque a otros creyentes porque no están de acuerdo con la postura de él. Eso no lo vas a escuchar nunca de Swami Das. O sea, es un tipo mucho más pacífico. Creo que Swami Das ofrece algunas concesiones importantes al creacionismo y también algunas concesiones importantes a la interpretación literal de Génesis. Porque contrario a todos los demás que te dicen que Génesis tú no lo puedes interpretar literalmente, Swami Das te dice, ¿por qué no? Si eso está escrito literalmente para que lo interprete literalmente. Es una concesión masiva de parte de alguien que no es un creacionista, aunque quiere permanecer creacionista. Y concesiones al creacionismo muchísimas. Un Adán que estuvo aquí hace 6,000 años nada más. O sea, un Adán y Eva, progenitores de toda la humanidad que vive, por lo menos, de casi toda la humanidad. O sea, hay como 5 o 6 concesiones que él hace, que son, ok, o sea, me parece que va en buena dirección en ese sentido. Pero también creo que Swami Das pone mayor peso en la ciencia moderna y la evolución humana que en el texto bíblico. Y de nuevo, eso es un común denominador de todas las opiniones que hemos estado mirando. O sea, que la ciencia tiene más autoridad que el texto. En parte, se comete una falacia y es la falacia del tiempo. O sea, como la ciencia es moderna, la ciencia sabe más lo que es verdad que el texto, porque el texto es antiguo. Entonces, eso es una falacia. O sea, la veracidad de algo no depende de la edad que tenga, en cierto sentido. Entonces, todas estas personas caen en esa misma rutina de que la ciencia es intocable, pero el texto, ese sí lo podemos alterar. Creo que Swami Das se toma demasiado libertad al interpretar algunos de los pasajes que son problemáticos para su futuro. Y les di un solo ejemplo de un pasaje que él reinterpreta y se toma demasiado libertad. Entonces, por esa razón, igual hay que tener cuidado con estas teorías. Buena idea, pero no creo que funcione. Y me parece que todo el paradigma, todo el modelo es producto de la imaginación, porque en el texto bíblico no está. Entonces, pero sí se puede de una forma más o menos acomodar buena parte del texto a este paradigma que él propone. Y esa es su contribución al tema. Él mismo dice que este tema él espera que otros lo tomen y lo vayan puliendo. Y arreglando lo que hay que arreglar, y removiendo lo que hay que remover, pero él tiene esperanza que esto puede llegar a ser un modelo viable para que todo el mundo tenga paz y armonía entre nosotros en cuanto al Adán histórico y en cuanto a la ciencia de la evolución. Y que imagínate un mundo donde todo el mundo acepte la evolución y a la vez reconozca que la Biblia es la palabra de Dios y que es inerrante y que Adán y Eva si existieron, sería el mundo perfecto en la mente de él. Entonces, ahora, quiero terminar, he terminado con él. Voy a hacer una sección más. Aquí lo que voy a tratar ahora es los problemas que yo veo con todo intento de armonizar evolución con la palabra de Dios. Evolución, y siempre que hablo de evolución estoy hablando de la evolución humana. O sea, el árbol genealógico, que de la célula viene todo ser viviente. Macroevolución, de eso es lo que estoy hablando. Ahora, quiero dedicar este último segmento a explicar los peligros, los problemas y las consecuencias que provoca adoptar una postura así. Entiendo y tengo amistades en el ministerio que son teístas, evolucionistas teístas. O sea, y somos hermanos en Cristo y lo dije desde la primera noche.
No estoy aquí para decirle que estas personas que yo he estado interactuando con su literatura, yo no soy quien para decir que no son cristianos, que no son salvos. Todos estos afirman tener una relación con Cristo y amar a Cristo y creer que Él es el Hijo de Dios. Todos le han entregado su vida a Él, viven para Él. Entonces, yo no soy quien para decir otra cosa. A muchos los conozco personalmente y sé que tienen buen testimonio. Entonces, pero lo que me interesa a mí desde el principio es interactuar con las ideas. O sea, interactuar con las ideas y ver qué consecuencias posibles pueden surgir de estas ideas. Entonces, el problema con la evolución teísta. Buena parte de esta presentación, no todo, pero una buena parte de esto que les voy a compartir es extraído de Wayne Grudem, el filósofo, el teólogo, mejor dicho, que escribe su teología sistemática, Wayne Grudem, uno de los pocos, creo que es el único que queda vivo del comité que hizo la declaración de Chicago de la inerrancia. O sea, de ese comité que eran como 40 o 50 catedráticos, creo que el único que queda vivo es él. Y hace un año lo escuché dar en una reunión, dar una cátedra, y fue maravilloso, un viejito, pero con una mente. Y él escribe una introducción a un libro que se llama Evolución Teísta, que el libro entero tiene como unas 1500 páginas. Es un tomo que refuta la evolución teísta históricamente, bíblicamente, científicamente. Y ahí está J.P. Moreland, ahí están los de diseño inteligente. El libro está escrito por Grudem. Es un libro escrito por un grupo de teólogos, científicos y filósofos cristianos, refutando la evolución teísta. Pero en la introducción él da una lista de problemas. Y yo estoy tomando prestado de esa lista, además estoy añadiendo algunos componentes adicionales. ¿Qué cosa es la evolución teísta? La evolución teísta dice que Dios creó la materia y después ni guió, ni intervino, ni actuó directamente para causar ningún cambio empíricamente detectable en el comportamiento natural de la materia, hasta que todo ser viviente había evolucionado puramente por procesos naturales. Entonces, entiende esto. Cuando hablamos de evolución teísta, cuando hablamos de que Dios usó la evolución, no quiere decir que Dios interviene en la genética de aquí y allá para arreglar esto y vamos a provocar esta mutación para que al fin le salgan paticas al elefante. O sea, no. Dios crea un mecanismo natural, mecanismos y leyes naturales que gobiernan la materia y la dejan dar. Y es esos mecanismos que Dios diseñó los que producen toda la variedad que vemos nosotros, sin que Dios intervenga. Entonces, eso es lo que la evolución teísta dice, porque si Dios mete la mano, entonces ya estamos hablando de fe, no de ciencia. Ya estamos hablando de sobrenatural, no natural. Y todo el concepto de la evolución es que Dios usó procesos naturales para producir la vida. Entonces, estemos claros en eso. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones? Primero, no hubo una pareja original. Ninguna de las posturas que hablan de una evolución teísta admiten una pareja original, de la cual desciende todo ser humano, sino que todas hablan de miles de diferentes criaturas tipo simios de distintas partes del mundo, desarrollaron gradualmente distintas características humanas. La raza humana hoy desciende de unos 10.000 seres humanos antiguos. ¿Okay? Del Homo sapiens primitivo, el primero. Entonces, ahí está Homo erectus y va pasando una línea hasta llegar al Homo sapiens, que es el inteligente, usted y yo. Entonces, no hay una pareja. Eso es un consenso. Venimos de un pool de seres que se evolucionaron al nivel suficiente como para producir el Homo sapiens. Varían los estimados de cuántos eran, pero el promedio es unos 10.000. Si hubo una Adán y Eva original, fueron 2 individuos que Dios escogió de esos 10.000. Si es que hubieron. Ya hemos visto las distintas opciones, así que sabemos que hay gente que sí dice que hubo y otros que dicen que no hubo.
Pero si es que existieron, fueron seleccionados de estos 10,000. Queriéndose decir que nacieron y tuvieron, Adán y Eva tuvieron mamá y papá y nacieron como nace cualquier bebé. Y de esos, entre ellos habían como 10,000 y escogieron esos dos. Entonces, ¿qué pasa con Génesis 1, 2 y 3 en la Biblia? ¿Qué tenemos que admitir, reconocer, modificar, alterar de Génesis del 1 al 3 si es que la evolución es la manera en que Dios creó al ser humano? Primero, Adán y Eva no fueron los primeros seres humanos, como ya les mencioné. Quizás ni existieron. Segundo, Adán y Eva no fueron creados directamente, sino que nacieron de padres humanos. Tercero, Dios no actuó directamente o especialmente para crear a Adán y Eva del polvo de la tierra. Eso tampoco sucedió. 4, Dios no creó a Eva directamente del costado de Adán. Poco. Adán y Eva nunca fueron seres humanos sin pecado, porque el producto de la evolución hay maldad. La maldad es parte del proceso. Entonces nunca hubo una pareja inocente de pecado. O sea, siempre hubo maldad. De que no hubo transgresión es otra cosa, porque no hay un código establecido, pero maldad siempre hubo en la raza humana. Adán y Eva no cometieron el primer pecado humano, pues los seres humanos eran moralmente malvados mucho antes de llegar Adán y Eva al escenario. Entonces ellos no son culpables de una caída, porque ya la humanidad estaba en el suelo, ya había caído, ya había maldad. La muerte humana no comenzó por causa del pecado de Adán, pues los seres humanos existieron mucho antes que Adán y Eva y siempre fueron sujetos a la muerte. Entonces todo eso que Dios le dice, que el día que tú comas vas a morir, no, la muerte no empieza. Entonces lo que dice Pablo, que la muerte entró en el mundo por un hombre, el pecado, y por el pecado la muerte, tampoco. O sea, la muerte siempre fue parte del proceso. No todos los seres humanos han descendido de Adán y Eva, pues había miles de otros seres humanos en la tierra cuando Dios los escogió a ellos. Entonces hay personas que son descendientes de Adán y Eva y hay personas que no lo son. Dios no actuó directamente en el mundo natural para crear diferentes géneros de peces, ni aves, ni animales. Ninguno de esos versículos que habla que Dios creó las aves según su género y esto según... No, nada de eso, porque todo es el producto de la evolución. Dios no descansó después de la creación ni paró su labor creativa en ningún momento después de la aparición de las plantas y los animales, la raza humana, porque es que Dios no estaba trabajando, la naturaleza es la que lo estaba haciendo. Dios nunca creó un mundo natural bueno en gran manera, como dice Génesis. No lo hizo. En el sentido de un mundo cuyo medio ambiente era seguro, libre de espinas, de cardo, de cosas dañinas. No, eso siempre ha sido parte del proceso evolutivo. Y después que Adán y Eva pecaron, Dios no le impuso ninguna maldición a la tierra, porque ya había cambiado su funcionamiento del mundo natural, haciéndola más hostil a la humanidad, como dice que lo hizo. No, tampoco hizo eso. Ya la tierra era hostil a la humanidad. Entonces, cuando empezamos a sumar todas estas cosas que no pueden ser ciertas, si Dios usa el proceso evolutivo, empezamos a ver que no solo hay que reinterpretar Génesis, 1 o 2 versículos de Génesis o 1 o 2 versículos de la Biblia. No. La evolución teísta afirma que Génesis del 1 al 3 no es narrativa histórica, registrando eventos que realmente sucedieron, sino que ven en Génesis 1 al 3 como literatura figurativa, dicen algunos, mitológica, mitohistoria, alegórico, todo menos historia verídica. Cualquier otra cosa menos historia verídica. Y según la página oficial de Biólogos, Biólogos es, si ustedes no lo conocen, es el sitio primario en línea para materiales reflexivos sobre la evolución teísta. Es una organización cristiana dirigida por Francis Collins, que es el que hizo el mapa del genoma humano, científico cristiano, y es una organización de cristianos, yo no voy a decir supuestamente, es una organización cristiana que promueve la evolución teísta. Según la página de ellos, dice Dennis Lamoureux en la página de ellos, Adán nunca existió. Y las escrituras sagradas hacen afirmaciones acerca de cómo Dios creó los organismos vivientes que en realidad nunca sucedieron. Entonces, estas implicaciones vienen de ellos mismos. Dijo Peter Enns, quizás la historia de Israel sucedió primero y la historia de Adán fue escrita para reflejar
esa historia. En otras palabras, la historia de Adán es realmente una historia de Israel colocada en tiempos primitivos. Esa es otra perspectiva de Emerson. Francis Collins dice que Génesis del 1 al 3 es poesía y alegoría. Dennis Alexander dice que es literatura figurativa y teológica. John Walton dice que son historias de arquetipo, a él lo cubrimos. Dice John Walton que la Biblia nada afirma concerniente a orígenes biológicos humanos, ya eso lo vimos también. Pues Génesis 2 habla sobre la naturaleza de todos los seres humanos y no acerca del origen de Adán y Eva. Es más, él dice que la Biblia realmente no ofrece ninguna información acerca de los orígenes de la materia ni del ser humano, para nada. ¿Cuál es el resultado? Génesis 1 al 3 no debe ser entendido como la afirmación de eventos históricos reales. No se pueden tomar de esa manera. Sin embargo, esta forma no histórica de leer Génesis no surge por ningún factor del texto. Esta manera de reinterpretar Génesis no es producto de una exégesis del texto, sino que solamente es adoptado cuando hay un previo compromiso con el supuesto hecho innegable de la evolución humana. Entonces no es provocado internamente por el texto, es provocado por otro compromiso fuera del texto. Ahora, 10 libros del Nuevo Testamento que afirman la historicidad de los detalles específicos de Génesis 1, 2 y 3. 10 libros del Nuevo Testamento confirman la veracidad de detalles históricos específicos de Génesis 1. Mateo, dice Mateo, él los creó desde el principio. Los creó varón y hembra y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y madre, se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Por tanto, en Génesis 2:24 se refiere a la creación de Eva de la costilla de Adán, del costado de Adán. Lucas dice en su genealogía, hijos de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Dios comienza la línea genealógica creando a Adán y de ahí para abajo llega hasta Jesucristo. Lucas. Hechos, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Hechos 17. Romanos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, porque si la transgresión de aquel uno murieron los muchos, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Eso es un extracto de lo que dice Romanos 5. 1 Corintios, el 11 y el 15. En el 11 dice, porque varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, alma viviente, Adán, el postrer Adán, espíritu vivificante, el primer hombre es de la tierra, es terrenal, etcétera, etcétera. Corintios. Segunda de Corintios. Pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Colosenses, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. 1 Timoteo, porque Adán no fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Hebreos, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de la suya, hablando de la semana y el día de reposo. Y Apocalipsis, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. Por tu voluntad existen y fueron creadas. El que vive por los siglos de los siglos, el que creó el cielo, las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, el mar y las cosas que están en él. 10 libros de la Biblia hablan de la creación. Dios creó y citan Génesis. Citan directamente pasajes de Génesis.
dos doctrinas cristianas importantes que son socavadas por la teoría de la evolución. La veracidad de la Biblia es socavada completamente. Dice Pablo a Timoteo que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y para corregir y para instruir en justicia, excepto Génesis 1, 2 y 3, excepto Romanos 5, excepto 1 Corintios 15. Hay una lista de excepciones. Esos pasajes no pueden enseñar porque no están correctos. Pero la evolución teísta requiere que creamos que los pasajes de Mateo, Lucas, Hechos, Romanos, de 10 libros de la Biblia, contienen errores en sus afirmaciones de que Génesis 1 al 3 es historia cuando no lo es. Mucho más profundo que un reto a la historicidad de un verso o de otro. Es un reto a toda esta porción. 10 libros de los 27 del Nuevo Testamento son retados o socavados, por lo menos en su credibilidad, al afirmar la evolución teísta. La creación directa por la palabra poderosa de Dios es también socavada, porque la fuerza motriz detrás de las mutaciones en los seres humanos vivientes es aleatoria. No es por mano de Dios, es por procesos aleatorios. El énfasis de la Biblia sobre la maravillosa actividad directa de Dios en la creación, el poder de sus palabras creadoras, se pierde. Se pierde. Hay evidencias abrumadoras en la naturaleza para la existencia de Dios. Esa evidencia queda, ¿qué dice Pablo? Que las cosas creadas hablan de su eterno poder y deidad, pero no realmente hablan de su poder y deidad, hablan del poder y la deidad de la naturaleza. Porque es la naturaleza la que produce todo. Evidencia de la naturaleza a favor de la responsabilidad moral ante Dios se pierde. La sabiduría de Dios queda en tela de juicio, porque entiende algo. Si Dios usa la evolución como un método de creación, es un método bastante imperfecto, bastante inseguro, que produce 1.000.000 de fallos antes de aceptar una vez con algo bien hecho. Entonces, ¿te parece a ti que esa es la metodología de Dios? El evolucionista habla de la elegancia de la evolución, tan elegante proceso. ¿Cómo que elegante proceso? Si tienen que suceder 1.000.000 de mutaciones y morirse no sé cuántas transiciones para al fin producir algo que sirva. ¿Dónde está la elegancia de eso? ¿Dónde está la elegancia de millones de años de muerte? Animales muriendo, de todo tipo de animales muriendo en el proceso evolutivo. De la lucha por la supervivencia, de todo. ¿Dónde está la elegancia? O sea, ¿y dónde está la sabiduría de Dios? Y es más, cuando tomas a Suámidas en mente, Suámidas te dice que Dios es capaz de crear a Adán y Eva de la nada, Homo sapiens en el jardín, y Dios crea al otro Homo sapiens por la evolución. Entonces, si Dios es capaz de hacerlo de la manera perfecta, ¿por qué lo haría de la otra manera? No tiene sentido. Si la materia inanimada por sí misma, sin ninguna aportación milagrosa adicional de parte de Dios, es responsable por todo ser viviente, entonces debemos alabar a la materia, porque ella puede lograr semejantes maravillas sin la dirección de Dios. Terminamos haciendo de la naturaleza un Dios que es capaz de producir todas estas cosas sin que Dios intervenga. Es donde vamos a parar. La bondad de Dios. ¿Por qué tenemos que cuestionar la bondad de Dios? Porque Dios es responsable por las enfermedades, los animales peligrosos, los desastres naturales, sin que tenga nada que ver con la caída del hombre. Porque esto es parte de su diseño original, de cómo todo iba a proceder en la evolución. Todo el mal, él fue el que lo introdujo en el sistema. La justicia moral de Dios. En la evolución teísta sostiene que los seres humanos más primitivos, creados por Dios a través de la evolución, eran pecadores. Dios nunca creó seres humanos sin pecado, capaces de obedecerle y de no pecar, excepto en el modelo de Suámidas. Todos los demás modelos, el ser humano es producto de la evolución y la maldad viene con él. ¿Y qué hacemos con la igualdad humana? Porque la evolución teísta, algunos seres humanos evolucionaron de un grupo de humanos primitivos, mientras que otros han evolucionado de otro grupo de humanos primitivos. Y la evolución tomada de por sí llevó a Darwin a escribir un segundo libro.
El segundo libro de Darwin no es muy popular y no se habla mucho de él. Pero el segundo libro de Darwin es las implicaciones sociales de la evolución. Y en ese libro él explica que las personas de color, las personas morenitas, son inferiores a las personas blancas porque están más cerca del mono que del hombre. Todavía no han evolucionado como el hombre blanco. Y eso es la implicación de la evolución. Claro, la gente hoy en día en la sociedad moderna hoy se escandaliza con algo así. Pero acuérdate que esto es un proceso natural. Y hay cosas que evolucionan más rápidas que otras. O sea, si no es como Dios dijo, y es todo ese proceso que impide que haya un grupo de personas en las Amazonas que están ahí desde siempre y han ido evolucionando poquito a poquito, pero todavía no han llegado a donde estamos nosotros. Todavía son medio mono, medio hombre. Todavía no han llegado a la sofisticación del Homo sapiens. ¿Qué impide? Además, ¿qué nos da valores morales? ¿Qué nos da valores a nosotros como seres humanos? Valores especiales, si nosotros somos un animal como cualquiera. Piensen eso. Y Peter Singer, el filósofo bioeticista de Princeton, te lo dice. ¿Qué derecho tienes tú de matar una vaca o de matar un cordero o de matar una gallina? Si tú eres un animal como ellos. Tú no eres mejor que ellos. Y si puedes matarlos a ellos, ¿por qué no puedes matar a un bebé? Si todos somos animales. Y él no está jugando, ni está siendo sarcástico. Él está promoviendo esa idea, como muchos la promueven. Todos somos animales, no tenemos derechos humanos. Nosotros no somos superiores a los animales. En ninguna manera. La expiación queda en tela de juicio, todo el proceso. De nuevo, no tengo que explicarlo. Si el primer Adán no existió, entonces, ¿qué vino a hacer el segundo Adán? ¿A deshacer las obras de quién? Si el primer Adán no vino. Si no hubo una caída, ¿qué viene a restaurar Jesús? Acuérdate que Swami Das es el único que te da una solución, media solución a eso, y él acaba de escribir el libro el año pasado. Pero la evolución teísta lleva con nosotros 50 años, 70, 80 años de historia fuerte. Entonces, ¿y estos problemas cómo lo manejamos? La resurrección igual. El mismo problema, porque dice Corintios que la muerte entró por un hombre y por él la muerte y la resurrección también entró por un hombre. Pero si la analogía no funciona porque Adán no existió, entonces, ¿por qué va a suceder la parte de Jesús? Borraste la primera mitad de la analogía. Ya no aplica. Si negamos que la muerte entró en el mundo por Adán y si negamos la unidad de la raza humana descendiente de Adán, entonces el paralelo a Adán con Cristo no funciona. Conclusión. Porque la evolución teísta niega la historicidad de los 12 eventos de la creación que mencionamos. También niega 11 doctrinas cristianas principales. Creer en la evolución teísta es incompatible con la veracidad de la Biblia y con varias doctrinas cruciales a la fe cristiana. Esa es mi conclusión al tema.